Sí, ¿Qué bueno, tal? Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la octava, a la octava conferencia del Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. Hoy tenemos un invitado, al doctor Raúl Valadez Azúa, que nos va a dar la conferencia Huexolotl, pasado y presente en México, estudios recientes del primer animal doméstico de México. En este momento nos va a dar una reseña la doctora Graciela Gómez y después le daremos la palabra al doctor Raúl Valadez. Adelante, doctora Graciela. sí, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta octava sesión del Seminario Rafael Martín del Campo. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles al doctor Raúl Valadez Azúa, quien participará en esta sesión muy interesante sobre el Huetzolotl. El doctor Raúl Valadez Azúa es miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas desde 1986. El doctor hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas ha tenido el cargo en el Laboratorio de Paleozoología y es especialista en etnozoología y arqueozoología. Su labor principal es el estudio e interpretación de la fauna descubierta en los sitios arqueológicos a fin de reconocer pautas de uso de las especies por los habitantes del sitio y condiciones ambientales dominantes en la región. Las áreas de investigación más desarrolladas por él han sido el estudio del fenómeno de domesticación animal en México antiguo, la reconstrucción de la historia del perro en territorio mexicano, el reconocimiento de la fauna como la sociedad teotihuacana explotó y aprovechó el recurso animal a lo largo de su historia. Desde 1988, el doctor Valadez Azúa pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre su producción se incluyen 13 libros, 35 capítulos de libro, 161 artículos científicos y de divulgación, 139 conferencias o ponencias en eventos académicos, un documental para TV UNAM y 26 cursos impartidos, así como la dirección de 6 tesis y 18 participaciones en jurados. Bienvenido, doctor Raúl Valadez Azúa. Nos da muchísimo gusto contar con su participación. Adelante, doctor. Hola, pues buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a los organizadores del evento, al maestro Noé, a la doctora Graciela por esta oportunidad y pues el entrar a este esquema una vez más de eventos en memoria del profesor Martín del Campo, que yo creo que es algo que no solamente los biólogos, sino también muchos antropólogos, muchas personas del medio académico relacionado con lo mexicano, con lo antiguo, pues seguramente lo tienen en su memoria. Yo consideré adecuado el poder hablar en este espacio al que amablemente me invitaron acerca de un tema que es pues novedoso y muy conocido al mismo tiempo, pero que en este caso pues lo quise enfocar por un lado a una obra, por otro lado a una serie de aspectos de índole biológico-cultural que consideré pues de interés para todos los biólogos o antropólogos en México, y es sobre el guajolote. Esta portada es la portada de un libro que se terminó el año pasado. Fuimos 4 autores y el objetivo pues era el poder finalmente tener una historia completa desde el propio origen hasta diversos ejemplos del presente acerca de lo que es el mismo guajolote. Y eso porque pues se trata de un tema que, a pesar de que todos podemos sentir como mexicanos que lo conocemos muy bien, pues la realidad es que no es cierto. La realidad es que
pues el guajolote es un animal que forma parte de nuestra entidad cultural, sí, sí, tiene su identidad dentro de lo que son los símbolos mexicanos, pero si hablamos de investigaciones relacionadas con su estudio y sobre todo tratando de entender ya bajo las ciencias actuales cuál fue su esquema de interacción con otras, con culturas antiguas, el momento de su origen y demás, pues ahí nos enfrentamos a un gran conflicto porque como tantos temas en México, mucha gente habla, pero muy poquitos conocen. Entonces, todo lo que se va a presentar a continuación proviene de esta obra. Este libro ya terminó como obra ya concluida y lista para salir a publicación en 2019, ahora en 2020, pues lo que faltaba era el trámite del ISBN. Desafortunadamente, con todas las cuestiones de pandemia, eso se ha detenido, pero sin embargo, pues sí me pareció relevante el que se supiera que hay una obra que trata sobre todo lo que es el origen del guajolote doméstico, su historia en las diferentes culturas y diferentes ejemplos de lo que es el México actual. En este espacio, pues vamos a hablar sobre uno de estos temas que es, que es referente a la época prehispánica, pero sobre todo de su origen, de las circunstancias biológicas, culturales que estuvieron vinculadas con su origen y también un poco acerca de lo que pudimos reconocer acerca de su dispersión, de su relación con el ambiente. Uno siempre cree que por tratarse de un animal doméstico, lo único que tuvo que hacerse fue que el hombre en algún momento tuviera la maravillosa idea de agarrar, en este caso, a una docena de guajolotes, meterlas a una jaula, mantenerlos ahí quién sabe cuánto tiempo, y que ya a partir de ahí se formó el animal doméstico y a donde fue el hombre fueron, y así se pasó el resto de la existencia. Nada más erróneo que el verlo desde esa perspectiva, puesto que en este momento se considera como alternativa viable, científicamente comprobable, que en realidad el animal doméstico es un organismo que lleva una historia de relación con el hombre, pero a través de procesos adaptativos, evolutivos, que involucran la adaptación del animal silvestre al entorno humano. Y en la medida que estas modificaciones se fijan a las características de la población, pues entonces entran en un esquema de interacción más intenso con el hombre, con el territorio humano, hasta que después de mucho tiempo el hombre se percata de su existencia y los empieza a utilizar. Entonces, pues si vemos el guajolote, pues es una especie importante desde el punto de vista de la historia de México por ser el primer animal doméstico, y el ser el animal doméstico trae consigo, como digo, la antigüedad, pero también una serie de adaptaciones que involucraban su modificación en el sistema endocrino, limitando la producción de adrenalina, lo cual favorecía una conducta más tolerable a la presencia humana, que conllevaba también una serie de modificaciones fisiológicas y morfológicas. La vida social, que es un aspecto fundamental para todo animal que en un momento dado se encumbra hacia esta adaptación al territorio humano, porque pues ya con la misma condición de entidad social le promueve una serie de aspectos que relacionados con la flexibilidad y la adaptabilidad al territorio donde vive, a los grupos con los que convive. Y posteriormente, ya en lo que se refiere al momento en que se da una situación de interacción más intensa con el hombre, pues se crea una forma de simbiosis donde el animal obtiene recursos, obtiene beneficios, de hecho algo que sería desde el principio disponer de beneficios, y posteriormente el hombre pues también obtiene otros beneficios, lo cual lleva a una situación de simbiosis. Entonces, en esa situación es como se maneja actualmente la domesticación de animales, de cualquiera, no solamente del guajolote, lo cual excluye
al hombre como la figura que en un momento dado domina y determina el destino de estos organismos. Ciertamente, si uno se pone a pensar en mentalidad de biólogo sobre todo, pues uno puede encontrar con que es ridículo, no solamente improbable, sino francamente ridículo el pensar que alguna vez unas personas que jamás habían visto ni conceptualizado lo que era un animal doméstico decidieron tomar algunos silvestres, incluirlos en su territorio y obligarlos a sobrevivir, a alimentarse, a reproducirse, a aceptar la presencia humana, y las mismas personas que vivían en ese grupo humano, obligarlos a aceptar a los animales, invertir tiempo en su cuidado, en su mantenimiento, en su protección. O sea, realmente eso no tiene lógica. Entonces, por lo mismo, pues más bien en la actualidad lo que podemos ver es que pues tenemos una especie silvestre con poblaciones que varían en sus características genéticas, eso lo sabemos perfectamente, y algunas de estas características en este caso incluían el poder tolerar cierto grado de perturbación de presencia humana, lo cual les permitía entrar a estos territorios silvestres alterados. Si esto era favorecido porque dentro de ese territorio podían encontrar alimento, podían encontrar refugio, no todos los animales entraban, así que la competencia era menos, no todos los depredadores entraban, lo cual también disminuía la presión por depredación, pues podía ser que entonces los resultados a nivel de sobrevivencia, fueran inclinando la curva poblacional hacia un esquema de más tolerancia, y entre más tolerancia, más beneficios, y por lo mismo al paso del tiempo, pues todas estas poblaciones se incluían más y más y más dentro del sistema, perdón, dentro del territorio silvestre, dentro del territorio alterado por la presencia humana. En ese momento, cuando tenemos estas poblaciones que se están adaptando a lo humano, hablamos de un proceso al que le he denominado habituamiento o habituación, porque se están habituando a la perturbación. Pasa el tiempo y esta adaptación continúa y continúa, de modo que ya estos animales ya no solamente aprovechan el territorio un poco de tiempo, sino prácticamente pasan toda su vida dentro, porque ahí tienen más y más beneficios, ya no solo con respecto a otras especies que pueden ser competidoras, sino incluso con respecto a las otras poblaciones de la misma especie, ya que se van apartando en sus hábitos, en sus formas de vida, en sus características, pero todo eso les está redituando en ser organismos con una tasa de sobrevivencia más alta. Aún en este momento todavía el hombre no tiene mucha claridad de lo que pasa, lo único que ocurre es que como que de repente ve que algunos animales se van haciendo muy abundantes, todavía no sabe bien cuál es la razón de eso, pero pues el caso es que ahí están. Y pues ya también llega un momento en que estos animales cubren todo su ciclo de vida al interior del ambiente humano, incluso sus momentos de reproducción, pero el hombre todavía no ha hecho nada más que quizá darse cuenta de que algo está pasando. Esto le reconocemos con el nombre de protodoméstico. Y ya cuando finalmente le cae el 20 al hombre y tiene la posibilidad de empezar a aprovecharlos, de empezar a manejarlos, de empezar a controlarlos, porque ya son animales muy, muy diferentes a lo que fueron en un principio, es cuando ya entraríamos a lo que conocemos propiamente con el nombre de domesticación. Ahora, esto si lo aplicamos al caso del guajolote doméstico, pues realmente nos lleva a una serie muy, muy interesante de aspectos, de preguntas que pues nunca hemos podido resolver porque nunca habíamos tenido las herramientas para poder abordarlo. Se habla mucho de los guajolotes en tiempos mexicas, de la forma como se utilizaba, pero ¿qué sabemos realmente acerca de sus orígenes? Yo creo que esa es quizá la pregunta más interesante de un tema como este, y para nosotros como biólogos pues todavía más.
Hace tan solo 30 años se decía que los guajolotes se habían originado alrededor del siglo III o IV de nuestra era, porque era el momento en que se reportaban en las excavaciones que habían hecho en el Valle de Tehuacán, en Puebla, muy importantes excavaciones, o en Oaxaca, en algunas cuevas, era cuando aparecían estos guajolotes. Pero pues la realidad es que en el centro de México, por ejemplo, encontramos restos de huesos muchísimos más antiguos, de alrededor de 2.500 a 3.000 años antes del presente, lo cual ya de por sí nos lleva a un punto completamente diferente con respecto de lo que se pensaba hasta hace poco tiempo y que todavía en algunos libros del extranjero lo llegan a mencionar. Entonces, los restos arqueológicos, su presencia como tal, pues obviamente sabemos que es una parte fundamental para todas estas investigaciones, pero no se trata solamente de tener los huesos, sino también de comprender qué significa ese acervo de información con respecto a lo que sería el origen del guajolote doméstico y sus primeros pasos. Aquí en la imagen, en la fotografía de los restos óseos, son materiales de guajolote de diversas edades que provienen de un sitio de Enjico, en el Estado de México. Son individuos crías asociadas a entierros del formativo de unos 2.500 años de antigüedad. El hecho de que tengamos ahí individuos de diversas edades, pues nos habla de que son grupos, poblaciones de individuos, de guajolotes, que están viviendo dentro de la comunidad humana todo su tiempo, desde que son crías, desde que después juveniles, posteriormente adultos. Eso significa que ya se trata de animales domésticos desde la perspectiva poblacional. Y si lo vemos en cuanto al tipo de restos que encontramos, también tenemos diferencias relevantes, sobre todo en la forma de la quilla, que nos diferencian claramente a los individuos silvestres de los domésticos. En este caso, otros sitios arqueológicos de una temporalidad similar nos indica también que para ese tiempo, o sea, hace unos 3.000 años, ya los guajolotes domésticos eran una realidad en el centro de México. Ahora, ¿qué significa entonces en cuanto a su propio origen y cómo es que estos guajolotes fueron pasando de una parte a otra? Nosotros generalmente tenemos la concepción de que el guajolote como tal, una vez que se formó en su condición de doméstica, ahí se mantuvo a un lado del hombre para donde fuera el hombre. Si estaba en el centro, si estaba en el norte, si estaba en el sur, si estaba en la costa, si estaba en la montaña, a donde estuviera el hombre, con toda seguridad ahí iba a estar el guajolote. Realmente estamos seguros de eso. Sobre todo nosotros como biólogos podemos estar seguros de que ya el animal en su condición de organismo doméstico ya no necesita, o más bien ya su propia biología ya es rebasable, perfectamente rebasable, que si se trata de un animal doméstico cuyo origen está ligado a la montaña, podemos llevarlo hasta el nivel del mar y nada le va a ocurrir, va a hacer toda su vida perfectamente bien. Que si es un organismo ligado al ambiente de selva, podemos llevarlo a un extremo, al desierto, y ahí esperar que viva, se reproduzca y haga toda su dinámica biológica sin ningún problema. O sea, no, en realidad como biólogos nosotros podemos pensar que no es tan simple, que no es solamente, nuevamente, como lo dije hace rato, no es solo que el hombre quiera para que las cosas se logren, se necesita también entre comillas, preguntarle al animal si está en posibilidad de hacer esos cambios que significan el ir a zonas donde como organismos silvestres jamás han existido y ver qué es lo que significa eso en términos tanto de adaptación como de características biológicas o en un momento dado pues ya lo que sería el trabajo humano. Entonces, aquí hay dos partes muy interesantes que tienen que ver con este aspecto del guajolote, las características ambientales
y su evolución, su historia dentro del territorio mexicano en tiempos antiguos. Por un lado, lo que refiere al propio origen del guajolote, pero por otro lado también lo que significó su dispersión una vez que alcanzó este esquema de doméstico, cómo es que se fue dispersando en el territorio mesoamericano y en qué medida realmente el aspecto ambiental tuvo repercusiones dentro de este proceso de dispersión. Ahora, el guajolote silvestre como tal, pues es un animal adaptado a ambientes templados de bosque, principalmente puede habitar zonas esteparias, pero pues básicamente se mueve entre ambientes templados húmedos con esta flexibilidad que le permite estar al menos temporalmente en espacios más abiertos, en bosques abiertos o en algunas zonas tipo pastizal. En el caso de México también se conocen o se tenían datos de poblaciones que llegaban hasta el interior de zonas de bosque tropical caducifolio, que en el caso de México, por lo menos de la mitad norte, centro-norte de México, pues muchas veces colindan con los bosques templados. Tienes una zona donde la parte baja está ocupado por el bosque caducifolio, bosque tropical caducifolio, pero conforme subes a la montaña, que seguramente en México es una realidad en todas partes, pues ese bosque caducifolio va dando paso a bosques templados y eso entonces pues lleva a que sean dos tipos de ambientes pues muy diferentes en teoría, pero que colindan en territorio mexicano, son una realidad muy, muy cotidiana. Es un animal pues gregario, que no tiene problemas en cuanto a que el clima le lleve a momentos de hibernación, es un animal de vida social, se alimentan, tienen una enorme flexibilidad a nivel alimentario, eso es algo muy, muy importante. Y pues tienen periodos reproductivos muy bien definidos. Varios aspectos de aquí ya desde el primer momento se pueden ver que son aspectos relevantes en todo lo que sería este proceso de adaptación al ámbito humano. Por ejemplo, que su alimentación sea muy diversa, porque eso significaba que podían penetrar al territorio humano buscando mucha de estos alimentos que seguramente estarían disponibles en muchos de los espacios por donde el hombre pasaba. También el que a pesar de ser animales voladores, no son aves que gusten mucho de volar, ellos gustan de pasar la mayor parte del tiempo en tierra. Incluso los nidos se hacen a nivel de zacatones, no se hacen en los árboles, lo cual también es un aspecto importante dentro de esta adaptación y dentro de esta integración de esta mancuerna hombre-guajolote, puesto que eso permitía que los nidos estuvieran más accesibles, por lo menos a la vista humana. De las diferentes subespecies de guajolotes que se han reconocido a lo largo del siglo XX, sobre todo la raza o subespecie Meleagris gallopavo, que se distribuía en todo lo que era la parte centro de México, desde zonas de bosque en el norte de Oaxaca hasta lo que sería parte del altiplano y las zonas desde Veracruz, de bosque, desde Veracruz hasta la costa del Pacífico, pues esa subespecie es la que se considera actualmente ancestro directo del guajolote doméstico, aunque ya se considera una raza extinta. Por muestras y estudios de ADN que se han hecho, se sabe que en el presente que absolutamente todos los guajolotes domésticos que existen en el mundo se encuentren donde se encuentren, son organismos que se derivan de poblaciones silvestres de guajolotes que existieron alguna vez en el centro de México. Y también, pues dentro de lo que es este espacio de distribución de estas razas, de estas subespecies, pues tenemos el espacio de México, donde, pues curiosamente vemos
en el cuadro de abajo, en el mapa de abajo, en la parte azul, donde está la distribución de guajolotes silvestres en territorio mexicano, y el círculo rojo, que es en donde se aparecen los registros arqueozoológicos más antiguos. Quiere decir que en realidad no es descabellada la idea de que quizá los primeros guajolotes domésticos tuvieron lugar en el centro de México, puesto que es una de parte del territorio natural que existía. La parte que corresponde a la franja amarilla, pues serían espacios de transición entre zonas de bosques, zonas de pastizales, donde también pues muchos grupos humanos se distribuían. De ahí el aspecto fundamental es que siendo espacios de transición, pues los organismos, las poblaciones animales, como en este caso el guajolote, pues se veían más en el compromiso de aprovechar todo lo que estuviera a su alcance para sobrevivir, incluyendo a los propios territorios humanos. Entonces, si consideramos estos tres aspectos, lo que es la distribución natural de estas razas en territorio mexicano, este aspecto de espacios de transición y los registros arqueozoológicos más antiguos, pues podemos decir que en este momento esta parte del centro de México, de lo que sería regiones como la Cuenca de México, un poco más hacia el norte, el Valle de Toluca, serían los espacios donde muy probablemente podría haber tenido lugar el proceso de origen de los guajolotes domésticos. Si esto lo vemos en este sentido, pues que hace 3.000 años tenemos animales ya domésticos, no animales en proceso de domesticación, sino animales ya domésticos, pues entonces quiere decir que tal vez el origen del proceso tuvo lugar quizá 3.000 o 4.000 años antes, porque como digo, si no estamos hablando de control humano, si estamos hablando de un proceso natural y adaptación natural, pues no va a darse todo de la noche a la mañana, van a ser procesos que van a durar varios siglos en la medida en que las poblaciones van heredando características que en este caso refieren a su mayor adaptabilidad al entorno humano y aprovechar los beneficios que el hombre le provee. Entonces, pues eso significaría que quizá serían unos 6, 7.000 años antes del presente, cuando pudo haber ya guajolotes que entraron a todo este proceso hasta alcanzar la domesticación un par de miles de años más adelante. Y pues conforme esta relación, más bien conforme estos guajolotes fueron introduciéndose más hacia lo humano y aprovechando más los beneficios, pues el hombre los empezó a aprovechar, pero pues en la balanza de cuántos hay, cuántos se casan, cuántos se reproducen, cuántos se quedan, pues sin duda la balanza se inclinó a favor de que este esquema de interacción entre humanos y guajolotes fuera haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta llegar a un punto en el cual ya los animales deambulaban en las hortalizas, en los espacios de cultivo, en los patios, porque ya el hombre les daba la oportunidad de mantenerse ahí todo el tiempo y simplemente aprovechaba los beneficios que obtenía, los huevos o la caza de ejemplares, pues en la medida que lo requería. Vemos aquí los diferentes ambientes que están ligados a la vegetación de bosques templados, que como les digo pueden ser de tipo caducifolio, pueden ser tipo pastizal, en algunos lugares pueden ser hasta tipo selva o de desierto. Pues realmente hay una forma de interacción muy, muy abundante de los bosques templados con muchas otras formas de vegetación. Y pues por lo que dicen los restos arqueozoológicos, pues pareciera que fueran los ambientes de bosques templados unido a estos esquemas limítrofes con otros ecosistemas en donde más probablemente podía haber tenido lugar esta interacción. Si vemos entonces cómo pudo haberse desarrollado este proceso al paso del tiempo y también pensando en lo que sería la condición humana,
ahora sí que ya hablamos de los guajolotes, pero qué significa la parte humana involucrada en esto. Pues hace unos 8.000 años, 9.000 años, pues lo que existía a nivel humano pues eran pues microbandas que poco a poco fueron modificando su esquema de vida hacia una forma que se le llama macrobandas estacionales, que eran grupos humanos que deambulaban, pero que al llegar a ciertas zonas donde había una buena disponibilidad de recursos, de agua, pues ahí se quedaban durante mucho más tiempo, pero no solamente un grupo, sino muchos grupos. De ahí que se hablara de macrobandas y permanecían en ese espacio, un pequeño valle, una cañada, tanto tiempo como las propias condiciones lo permitieran. Ya una vez que el clima se hacía más difícil, más complicado, más frío, más seco, que quizá desaparecían las masas de agua, en ese momento pues se disgregaban estos diferentes grupos y cada quien se iba hacia algún lugar para buscar sobrevivir en los tiempos difíciles. En esta parte de sedentarismo que se daba de manera estacional, pues serían donde tendría lugar en los primeros eventos de agricultura, porque serían los momentos en los que las condiciones ambientales y la vida semisedentaria permitiría al hombre ver cómo se llevaba a cabo el desarrollo de plantas que crecían en los alrededores y que en un momento dado pues, algunos de ellos podían ser objeto de aprovechamiento por parte de estas personas. Y sería también en este momento en el cual estas poblaciones de guajolotes silvestres empezarían a habituarse a la presencia humana y a llevar a cabo un esquema de vida comensal con estos grupos, justo porque en ese momento habría espacios que el hombre utiliza, que altera, pero que al mismo tiempo le provee de beneficios a estas poblaciones de guajolotes, alimentos que dejan dispersos durante todo el territorio que ocupan, menos presión de competencia, menos presión de depredación, espacios que están más acorde con lo que son las necesidades de los guajolotes, por ejemplo, que llegan a un lugar y empiezan a tirar algunos árboles, quedan entonces estos espacios cubiertos de macollos, de vegetación de gramíneas y justo son los espacios para anidación en el caso de los guajolotes, de modo que muchos de estos aspectos le proveerían a estas bandadas de aves la posibilidad de establecerse en esos mismos espacios, ¿sí? Y poco a poco irse adaptando a esa presencia humana para seguir obteniendo más y más beneficios. Ya estamos hablando de unos 3.000, entre 3.000 y 4.000 años, cuando ya pues la domesticación pudo convertirse en una realidad por los aspectos que he comentado y pues unos 2.500 a 3.000 cuando ya tenemos los restos que claramente nos hablan en este sentido. Ahora, estamos hablando todavía de lo que es el centro, de lo que sería la parte sur, extremo sur del altiplano. ¿Qué pasó con las otras regiones? Así como así, en pocas generaciones se fueron hasta el otro lado, prácticamente al otro lado del mundo, de los bosques templados hasta los bosques tropicales, de los bosques templados hasta los desiertos. ¿Qué fue lo que se dio en ese tiempo y el momento dado? Pues, ¿cómo fue que este proceso tuvo lugar? Aquí en esta parte, pues tenemos también para reafirmar lo que sería este esquema de domesticación de los guajolotes, donde vemos este proceso que involucra también la existencia de poblaciones y su evolución hacia poblaciones con menos adrenalina, menos adrenalina, menos adrenalina, de modo que los descendientes de estos guajolotes se van haciendo más tolerantes a la presencia humana, que ya llega un momento en que no le preocupa a estos guajolotes el que los hombres se aproximen. Decíamos que, por ejemplo, los guajolotes no son animales que gusten mucho del vuelo, los mismos guajolotes silvestres no gustan de estar volando, prefieren pasarse toda su vida en tierra,
Entonces, que ya llegaran momentos en que se acercaban los hombres y en vez de volar nada más se movían un poco más rápido, pues ya significaba que era tanta su adaptación a la presencia humana que ya no les preocupaba en lo absoluto que se acercaran mucho, porque quizá ya en ese momento pues era tanto su acostumbramiento que ya le habían perdido completamente el miedo y sobre todo porque el hombre tampoco los dañaba, sino los protegía y ocasionalmente utilizaba algunos de estos individuos. Aquí tenemos ejemplos de los sitios donde tenemos los registros más antiguos en la Cuenca de México. ¿Sí? Y fuera de lo que es el centro de México, tenemos también algunos espacios en Huastepec. Tenemos un material también muy antiguo, de los más antiguos que se han registrado en Monte Albán, que se encuentra pues bastante lejos del centro de México, pero desde el siglo V a 3 de nuestra era, e incluso para esos tiempos, poco después del siglo III al siglo I, lo tenemos tan lejos como es en la frontera con Guatemala. Esto, por un lado, pues sí, nos hace ver que desde el final pues desde hace unos 2000 años, los guajolotes empezaron a moverse, pero ¿de qué manera? ¿Cómo es que esto tuvo lugar? Aquí tenemos todos estos sitios acomodados por regiones, Mesoamérica, Aridoamérica, Oasisamérica, pero ya visto a lo largo de varios siglos. Y lo que vemos es que, pues, por ejemplo, del Monte Albán, pues tenemos este espacio durante el formativo, es decir, del 9 antes de Cristo al 2 después de Cristo, pero nada más, o sea que hablamos de un caso aislado y posteriormente pues como que se dispara ya a partir de nuestra era, siglo IX, siglo I, siglo X nuestra era, como que ya se encuentra en muchos más lugares, en otros como este sitio abajo que dice Centroamérica, el Mirador, que a pesar de que los tenemos hace unos 2000 años, después de este evento ya no existe ningún registro de ellos en los espacios del sureste mexicano. Y lo mismo si hablamos no de Centroamérica, sino de sureste, no hay ningún registro de guajolotes domésticos hasta llegar aproximadamente al siglo XII de nuestra era. Es cuando ya por fin vemos algunos registros de guajolotes. Eso quiere decir que este ambiente del sureste mexicano, del área maya, aunque uno podría pensar que existiendo ahí esta cultura de tan alta relevancia como los mayas, pues seguramente los guajolotes ahí se habían instalado casi que al día siguiente de su domesticación, pues no. La realidad nos dice que pese a un aspecto, a un sitio, en realidad los guajolotes estuvieron ausentes de toda esa región biológica cultural hasta ya mucho tiempo después, hasta alrededor del siglo XII de nuestra era, como les decía. Y en otros lugares, al norte, en el otro lugar como sería Oasisamérica, que es la parte que reconocemos del noroeste de México, suroeste de Estados Unidos, donde se desarrollaron culturas importantes durante algún tiempo, pues también ahí no tenemos nada en las primeras épocas. En la parte del altiplano, pues tampoco, ya hasta finalmente siglo VIII o posterior es cuando tenemos registros de guajolotes. En el occidente pasa lo mismo, a pesar de que el occidente, hablando de lo que sería Jalisco, Michoacán, Colima, pues tendríamos condiciones ambientales muy favorables para el guajolote. La realidad es que no tenemos nada también hasta alrededor del siglo VIII de nuestra era. Eso pues fue resultado de la investigación que se hizo para esta obra, en donde se buscó tener datos concretos, bien definidos, no solamente proyectos arqueológicos donde se dijera en algún momento, pues aquí no encontramos nada ni vimos nada sobre cuestiones como guajolotes, pero pues seguramente hubo. No, estos son los sitios en donde sí tenemos la certeza de que hubo guajolotes en un momento dado
Y por lo mismo esto nos hace ver que la dispersión del guajolote a lo largo de su existencia como animal doméstico fue, pues diríamos, como errático, porque en algunas partes sí se dispersó desde tiempos antiguos, en otros en realidad no. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué razón se dio una situación como esta? Esto, pues, a mi modo de ver, lo podemos responder bajo la perspectiva del impacto del ambiente, del clima, a estas poblaciones domésticas, que como digo, a pesar de que fueran domésticas, no significaba que biológicamente los organismos fueran inmunes a todas las acciones ambientales. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es el sureste, que llegan hasta el siglo IX, después de ese tiempo, pues en realidad, ¿qué posibilidades tendríamos de encontrar guajolotes silvestres, más allá del pavo celado, que esa es otra especie, esa es otra situación? Pero de los guajolotes silvestres, Meleagris gallopavo, ¿qué posibilidad tendríamos de encontrarlos en un ambiente de selva? Pues cualquier biólogo diría, pues no, porque no es un animal de selva. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que porque ya lo lleva el hombre, las aves se van a poder adaptar al ambiente de selva en un 2x3, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos en todo este cuadro de dispersión nos marca también la forma como tuvo que trabajar el hombre. En este caso, cómo tuvo que trabajar el hombre para que estas poblaciones domésticas poco a poco se fueran adaptando a estas nuevas condiciones ambientales, a estos nuevos esquemas, hasta que llegaba un momento en el que ya por fin podían favorecer su crianza, gracias, pues sí, a la adaptación de los animales, pero también por mucho a lo que sería el manejo y el cuidado de que eran objeto por parte de las personas, de los campesinos que les criaban y que pues sabían que debían de tener enormes cuidados con ellos para poder lograr que se diera el pie de cría. En los casos más antiguos, como aquí donde dice Centroamérica, que es el lugar que en el mapa anterior decía el mirador, pues ahí los tenemos solo como un pequeño manchón en un largo periodo en blanco. Y a lo mejor pues fueron animales que llegaron no una vez, sino varias, quizá vía Monte Albán, vía la zona zapoteca, que llegaron hasta esa región, pero si llegaban en pocos números y además sin mucha información acerca de cómo se les debía de cuidar, pues lo más probable es que duraran unos cuantos meses y después murieran o pudieran vivir mucho tiempo gracias al cuidado, pero no tuvieran ninguna oportunidad de reproducirse, lo cual haría que fueran eventos aislados que solamente duraban lo que duraba el animal y que pues se darían durante 2, 3, 4 veces, pero después de eso ya no habría más porque simplemente dependían al 100% de las actividades humanas, del manejo que hubiera por parte del hombre. Obviamente dentro de todo esto, pues tenemos la relevancia de lo que es la milpa como un ambiente, un agroecosistema que favorecía la mantención de los guajolotes y que lo veían, bueno, era un espacio limítrofe entre lo humano, lo animal y perfectamente aprovechable por parte de los guajolotes. Pero pues la milpa como tal no era lo único relevante, sí por otro lado podían encontrarse frente a situaciones de alta conflictiva desde el punto de vista de sus características biológicas. No importa el alimento y la milpa, por ejemplo, en el sureste de México, si un animal que está acostumbrado a vivir en rangos de temperatura que van a lo mejor de los 5 a los 20, de repente tienes temperaturas de 40 grados o más, ¿sí? Entonces, significa que ahí tan solo el que haya podido llegar el guajolote doméstico alguna vez, pues fue realmente toda una proeza desde el punto de vista del trabajo humano y pues no por nada se lleva a cabo ya en un periodo tan tardío. Bueno,
Aquí pues vemos este esquema, ya esta gráfica, donde aparece la manera como se fueron dispersando en diferentes regiones y sobre todo adaptando a otros esquemas ambientales, ¿sí? Pasar primero de lo que sería el bosque templado a zonas de transición. En esta zona, más bien en este espacio de transición, sería donde se llevaría a cabo la domesticación, y de ahí, de estos espacios de transición entre bosque y pastizal, se dispersarían hacia los pastizales, hacia matorrales un poco más áridos, y también hacia el bosque tropical caducifolio, que es la forma de vegetación dominante en lugares como por ejemplo Oaxaca, o el Morelos, el Valle de Morelos, que es donde veíamos también que se habían encontrado registros muy tempranos. Y ya muy posteriormente es cuando vemos que finalmente puede guajolote aparecer en zonas de bosque tropical perennifolio, pero eso ya derivado directo del trabajo humano con estas poblaciones domésticas. Algo también muy interesante, que es algo que pues en apariencia está resuelto también, pero que veremos al paso de los años si hay alguna información, es que pues sabemos que la cultura olmeca es la cultura madre de todo lo que fue Mesoamérica, una cultura que tuvo que ver pues con el origen de la civilización hace 1500 años. Ahí los estudios que se han hecho, que incluyen a nivel arqueológico, no hablan de nada, absolutamente nada que tenga que ver con los guajolotes. Aparentemente los olmecas, esta cultura madre, jamás conocieron lo que eran estas aves, a pesar de que podían existir en Monte Albán, donde hubo una fuerte interacción con ellos. Fuera que el ambiente era también extremo, puesto que estamos hablando de ambientes muy cálidos, muy húmedos, con estas situaciones de manglares y inundaciones periódicas. Ya fue un esquema tan extremo para estos animales que ni siquiera se hizo el intento de llevarlos alguna vez, o se llevaron, pero no duraron ni siquiera lo que era el propio camino. Yo creo que este es un tema interesante dentro de todo este conocimiento acerca de la historia del guajolote. Y pues en el caso de otras zonas, por ejemplo Veracruz y demás, que no los hemos comentado, pues también su dispersión hacia las zonas tropical húmedas pues tuvo sus bemoles, sobre todo ahí se piensa que los teotihuacanos, que ya fueron una cultura que aprovechó ampliamente al guajolote doméstico, pues pudieron haber sido quienes lo introdujeran. Pero pues ya por un lado pues se tenía una larga historia de conocimiento sobre el guajolote aquí en el centro de México. Podía haber abasto continuo hacia esa región, de modo que pues permitieron que se empezara a criar ahí los guajolotes desde varios siglos antes de que tuviera lugar esto en el área maya. Esto es, como les decía, respecto de la cultura maya. Hay que diferenciar también muchas veces, como en el caso que se habla de este sitio de Guatemala, el Mirador, pues la diferencia entre lo que podía ser pues la llegada de un grupo de personajes que van a rendirle honor a los gobernantes y que le llevan regalos, como pueden ser guajolotes, pero que pues únicamente llevan eso a los animales. Y pues lo que nosotros mencionamos en el libro es que pues para poder llegar hasta la zona maya, no solamente bastó el que se estuvieran llevando guajolotes y quizá en cantidades grandes, sino también que fueran aves que llevaran su acervo de tradiciones respecto de su manejo, de su crianza. Entonces estamos hablando de un grupo de funcionarios que llegaran con sus animales para darlos de presente a algún gobernante, sino grupos de poblaciones de personas, de campesinos que migraban junto con sus aves, junto con sus perros, junto con sus plantas,
hasta nuevos lugares, y en esos nuevos lugares se establecían todo su esquema de vida, incluyendo lo que serían las tradiciones que existían, que conocían alrededor de la crianza del guajolote. Es entonces cuando muy probablemente al llegar a esta zona, tuvieron la oportunidad ya de establecerse porque llegaba la gente junto con los animales. Para el caso del sureste de México, la cultura tolteca es una cultura que en lo particular me gusta mucho en ese sentido, porque su presencia en el área maya en el inicio del segundo milenio de nuestra era, pues fue una realidad, pero además, pues que tomaron, se apropiaron de un territorio y ahí se establecieron como dueños de ese territorio. Entonces quizá eso fue lo que permitió que llegara la gente con sus animales y finalmente pudiera criarse a estas aves en ese territorio. Aquí tenemos más o menos unos mapas de cómo es que esta dispersión fue teniendo lugar a lo largo de las épocas, y como vemos que la zona del sureste pues es la última en ser ocupada, las del centro, las del sur serían las primeras, de ahí se van dispersando hacia otras regiones hasta que ya en el posclásico queda una imagen de los guajolotes, de la distribución de los guajolotes, como todos en algún momento lo imaginamos. Toda la parte de lo que sería Mesoamérica, junto con algunas zonas de desarrollo cultural más amplio en el norte y algunas otras zonas, pero pues es hasta ese momento en donde realmente tenemos una imagen de distribución de los guajolotes como generalmente lo imaginamos o como nos lo cuentan. Y pues todavía más porque algunas crónicas del siglo XVI de exploradores que se van por Centroamérica y llegan a Sudamérica, pero atravesando toda esa zona, hacen referencia en sus escritos acerca de presencia de gallinas de la tierra, que es el nombre que le daban a los guajolotes, pero que los describen en zonas que abarcan Guatemala, El Salvador, e incluso ya entrando a la región andina, hay algunas fuentes que dicen que ya en ese lugar encuentran a este tipo de aves. Entonces, si los españoles hubieran llegado al territorio americano, no en el siglo XVI, sino en el siglo XVII o XVIII, a lo mejor se hubieran encontrado con pastores, pero que llevaban tanto llamas o alpacas junto con guajolotes, caminando por los pastizales, puesto que la zona andina en muchos sentidos era también una zona muy propicia para el desarrollo de estas aves. Y bueno, ya entrando a la parte final, tenemos dos casos interesantes del occidente y Oasis América. El occidente, a pesar de que los ambientes son muy propicios para que el guajolote se hubiera dispersado, ya el guajolote doméstico desde muchos años atrás, la realidad es que no hubo tal caso. En realidad solo es hasta el final de tiempos prehispánicos cuando ya se encuentran registros arqueológicos, no estoy hablando de fuentes, estoy hablando de registros arqueológicos de guajolotes domésticos. Y lo que se refieren tanto cronistas como incluso gente en la actualidad es que en el occidente a la gente no le gustaba criar guajolotes porque decían que eran fácil presa de los depredadores, y que además pues ellos pues sentían que había suficiente cacería, suficientes animales de presa como para tener que estar invirtiendo su esfuerzo en la crianza de guajolotes domésticos. Y en el caso de Oasis América, pues ahí, pues sí fue un espacio donde desde tiempos tempranos se empezó a criar el guajolote. Ahí la duda que se tiene, sobre todo investigadores norteamericanos, dicen que la domesticación del guajolote se llevó a cabo dos veces, una vez en México y otra vez en Estados Unidos, ahí en el suroeste de Estados Unidos. Y pues los datos de biología molecular no son nada concluyentes en ese sentido. Así que posiblemente pues lo que ocurrió fue que fueron también animales domésticos del centro de México que fueron llevados hacia el norte, que ahí en el norte se aislaron de alguna forma, y eso dio lugar a que hubiera cierta diferenciación a nivel de biología molecular entre unos y otros.
Y pues ahí, por el siglo 9, 10, 11 de nuestra era, tuvo lugar el desarrollo de una gran cultura, paquimé, de casas grandes, y los guajolotes eran manejados de una manera muy, muy intensa, con estructuras, o sea, zonas donde existían estructuras para que ahí pusieran sus nidos, se les aprovechara. Curiosamente, en esos lugares las plumas eran enormemente apreciadas. Ahí en esa zona se creó al guajolote albino, pero no se comía su carne. Por lo menos eso es lo que dicen los investigadores relacionados con estos estudios, que los restos de guajolote descubiertos están asociados a entierros o a zonas ceremoniales, pero que no hay evidencia de que los huesos aparezcan cocidos, o sea que se les haya utilizado como alimento. Y bueno, pues en este de espacio de síntesis, que espero que haya sido pues bien manejado, pues vemos toda esta enorme historia alrededor del guajolote doméstico, de su origen, de su dispersión, de la forma como tuvo que darse esa historia de interacción con el hombre desde muchos miles de años antes de nuestra era, y cómo los aspectos biológicos pues son un factor que no debemos de perder de vista dentro de todos los eventos de domesticación que se conocen en el mundo, porque finalmente ya no cabe la posibilidad de todo aventárselo al hombre y decir, ¿por qué se hizo tal cosa? Ah, pues el hombre. ¿Por qué hizo otra cosa? Ah, pues el hombre. O sea, los animales domésticos no son creación humana. Los animales domésticos son creaciones naturales, que lo único que hizo el hombre fue aprovecharlos cuando ya estaba, como dicen aquí en México, el arroz cocido. Se aprovecharon cuando ya estaban ahí disponibles, y el guajolote no es una excepción. Por lo mismo, toda la parte biológica que involucra su historia, su existencia, son aspectos muy interesantes que todavía tienen muchas cosas que ofrecernos. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Raúl. Quisiéramos que pasáramos a la sección de preguntas o comentarios para el doctor. Si hay alguna, por favor, hacerla por medio del chat. Doctor, nos mandan saludos de Tlaxcala y de Iztapaluca, Estado de México. ¿Hay alguna pregunta? A ver, aquí hay una pregunta. A ver, déjenme hacerlas. Agradecen su presentación, doctor Hugo, y hace la siguiente pregunta. Desde su perspectiva actual, ¿qué debemos rescatar de la tríada Xolotl, Huetzolotl o Axolotl para la conservación de la fauna silvestre? Esa es una pregunta. Y hace otra: de cara a la extinción de insectos, considera que los mitos sobre Quetzalcóatl y Xolotl en el inframundo pueden ayudarnos a comprender las relaciones con hormigas y abejas. Bueno, yo creo que todo conocimiento, toda tradición que rescatemos, salvaguardemos, es importante para lo que significa nuestro acervo cultural. Yo creo que en esta época donde además, pues, después de 30 años de existencia del neoliberalismo, pues parece como una enorme estructura que se va resquebrajando por todas partes, tenemos que recuperar nuestro sentido de identidad, y una forma de eso es a través de todo lo que nuestro propio territorio nos ofrece en su historia, en su biología y demás. Eh, el cómo apliquemos un conocimiento antiguo o una tradición antigua con respecto a alguna circunstancia actual asociada con alguna especie, pues eso no lo podemos saber hasta tener esos datos en la mano, ¿no? Existió esa tradición porque quienes la crearon se basaron en algunos aspectos de la biología, en este caso, el segundo comentario, biología de las abejas. Pues sí, es posible que así haya sido, pero ¿cuáles aspectos? Pues eso más bien es trabajo de biólogos y
antropólogos y apicultores de las abejas sin aguijón, de Melipoma, para tratar de encontrar esa explicación a ese tipo de eventos. Ahora, lo que decían también de la triada de ajolotes, guajolotes y xoloscuincles, pues finalmente son 3 especies de territorio mexicano, 2 domésticas, una silvestre, y pues el que rescatemos en el sentido de cómo se les veía, cómo se les usaba, cómo se les puede proteger, cómo se les puede conservar, pues yo creo que todo eso es importante para todos los mexicanos porque tan importante es para nuestra cultura el conocer el maíz y la forma en que se hace el nixtamal y las tortillas, como es importante el poder saber el origen, la historia de algo como los ajolotes y saber cuál es la situación, cómo es que se pueden preservar, en dónde se hacen, en cómo puede uno colaborar. Entonces yo creo que todo lo que huela a mexicano, venga de donde venga, es algo que nosotros como mexicanos tenemos que tomar, que respirar, que incorporar a nuestro acervo, porque es lo que nos da la oportunidad de seguir siendo lo que somos, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí vale el trabajar en eso, si no a nivel profesional, por lo menos sí en el sentido de informarnos y aprovechar cualquier oportunidad para poder aprender un poquito más al respecto, que eso a fin de cuentas no es algo que nos cueste tanto y más en esta época donde puede ser que estemos en nuestra casa frente a la computadora 3, 4 veces más tiempo del usual, pues ahora sí que aprovecharlo en todo. Gracias, doctor. Otra pregunta de Elsa Gabriela Díaz. ¿No se han encontrado gallinas? Yo me imagino que gallinas domesticadas. Bueno, para lo que es el territorio mexicano, los restos más antiguos de gallinas, de gallos, pues estaríamos hablando del siglo XVI, que es cuando llegan ya los primeros grupos de españoles, y contrario a lo que antes se pensaba que llegaban estos grupos de españoles en el plan de guerra, ellos llegaban siguiendo un esquema de conquista, pero avance lento, que se llevó a cabo en España durante la guerra con los moros y que le llamaban sistema de avanzada, que ahí de adelantados, el sistema de los adelantados, que ahí lo que hacían es que se formaban grupos por sus propios medios, grupos que iban a ocupar un territorio, llevando gente, llevando animales domésticos, llevando instrumentos de labranza, todo lo que fuera necesario para ocupar un territorio, un valle, una loma, un río y decir nosotros aquí nos vamos a instalar y aquí nos vamos a quedar. Y si en un momento dado los antiguos poseedores de esta tierra llegaban y decían es que no nos queremos ir, entonces sí, ya llegaba el ejército, o entre todos se organizaban y los expulsaban de ese sitio. Eso fue lo que se hizo aquí en México. Desde que llegaron los primeros grupos de españoles, traían sus aves de corral, traían su ganado doméstico, porque ellas la idea que traían era instalarse en territorios y ahí en ese lugar empezar a expandirse. Aquí las cosas funcionaron de otra manera porque pues se tuvieron enfrente a un imperio que tenía una cabeza perfectamente definida y obviamente pues ellos se dieron cuenta que si podían derrocar a ese gobierno central, pues todo el territorio, no solo una parte, sino todo el territorio que dominaban iba a quedar bajo su control, que a fin de cuentas pues fue lo que ocurrió. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta. Le mandan saludos José Alfredo Jiménez Rubio desde el estado de Hidalgo y hace la siguiente pregunta. ¿Las subespecies silvestres pueden reproducirse con los guajolotes domésticos? ¿Y cuáles serían las implicaciones de una reproducción continua de este tipo? Sí, todas las subespecies silvestres se pueden cruzar con guajolotes domésticos, incluso, digo, no solo en el caso del guajolote, pero sí es algo muy, pues, digo, muy obvio en el caso del guajolote, que por esa misma situación de poder tener cruzamientos, pues en Oasis América, por ejemplo, en el noroeste de México, suroeste de Estados Unidos, esas poblaciones arqueozoológicas genéticamente como que no aclaran el punto.
de si fue un evento de domesticación independiente o no, porque los restos arqueológicos estudiados no son claros, como que muestran un poquito de varias subespecies, aparte de lo que serían los propios guajolotes del centro, lo cual pues, también lo que me lleva es a pensar que quizá lo que ocurrió es que esos ejemplares domésticos se cruzaron en muchas ocasiones con los ejemplares silvestres y ahí entonces dieron una mezcla que genéticamente pues crea esa confusión para los investigadores. Incluso, digo, en la actualidad sabemos que no existen especies domésticas. Lo que existe es una especie en donde una de las subespecies es de condición doméstica. Para mí el concepto de domesticación es el de poblaciones de animales de una especie que están adaptadas a lo humano. Entonces, en su condición de subespecie, puede cruzarse libremente con cualquier otra subespecie que sea de condición silvestre, como igual pueden ser las subespecies silvestres entre sí, y sin tener problemas en cuanto a su descendencia. Siempre lo normal es que sea descendencia fértil. Pero si lo pueden hacer perros y lobos, que son tan distintos en morfología y tamaño, pues yo estoy seguro que con los guajolotes domésticos silvestres no habría el más mínimo conflicto. Gracias, doctor. Mandan infinidad de agradecimientos. Les ha parecido muy interesante la charla. Le dan las gracias. Y hay dos preguntas más. Una de Verónica Farías, que tiene la siguiente pregunta. ¿Tenían competidores naturales, es decir, alguna otra ave que utilice los mismos recursos que el guajolote silvestre? ¿Utilizó en vida libre? Sí, claro. Si hablamos de condición silvestre, los guajolotes silvestres tendrían una buena cantidad de competidores, no necesariamente aves semejantes en tamaño o características morfológicas, pero sí de numerosas aves que buscarían igual el alimento o los espacios. Los guajolotes son animales de talla grande, comparativamente grandes si consideramos lo que es en término medio una ave, pero pues una parvada de aves pequeñas que llegan a un lugar para anidar o para buscar alimento, pues pueden arrasar ese sitio con mucha facilidad y dejar entonces a los animales más grandes o más escasos sin alimento en muy sin espacio en un 2x3. Entonces, ahí justo el punto clave de todo esto es el considerar los beneficios que tenían estos guajolotes con la posibilidad de poder incluirse dentro del espacio humano y de esa manera librarse de ciertos niveles de competencia que ahí adentro no se daban porque no todas las aves en este caso estarían en posibilidad de meterse a ese territorio a aprovechar los beneficios, porque a lo mejor no lo sabían, porque su alimentación a lo mejor era una alimentación que no podía ligarse a lo humano y por lo tanto pues su alimentación tenía que ser lejos del contacto humano. Muy bien, doctor, gracias. Diana Franco pregunta, ¿cuál es el estado actual de conservación del guajolote silvestre y cómo se ve a futuro? Pues como tantas especies aquí en el mundo, pues ahorita muchas de esas depende su existencia de qué planes de aprovechamiento tienen lugar. En el caso del guajolote, pues hay varios lugares en la zona de Occidente, en Jalisco, sobre todo en Zacatecas, Michoacán, pero sobre todo Jalisco, que existen programas para su protección y su desarrollo, eh, pero muchas veces están ligadas a de producción, por lo menos de lo que serían ranchos cinegéticos, por ejemplo, en el noreste de México, en lo que sería, creo que es en Nuevo León, existe un gran rancho cinegético y ahí pues los guajolotes silvestres existen, pues seguramente son de las poblaciones más grandes que hay en México y que se les caza bajo ciertas condiciones, pero por lo menos se les protege con ese beneficio. Entonces, pues yo creo que
que mientras las alteraciones ambientales sigan siendo el pan nuestro de cada día, pues solamente a través de estos esquemas de protección podemos pensar en que puedan asegurarse de alguna forma estos organismos en su condición natural. Ahora, si me dicen el guajolote, Meleagris gallopavo, está en riesgo de extinción, pues no está en riesgo de extinción porque la cantidad de organismos domésticos que hay se cuenta por millones. Más bien el punto es si las poblaciones silvestres que existen aún tienen espacio para existir, para vivir en condiciones que sean más o menos próximas a lo natural. Y ahí es donde uno dice, pues por lo menos en México yo diría que no hay planes concretos, o si los hay, pues casi siempre están ligados a aspectos de aprovechamiento para poder garantizar de alguna forma su sobrevivencia y su permanencia en las siguientes décadas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo creo que ese comentario final responde la pregunta que le hacen de que si las especies domesticadas tienen oportunidad de retorno. Volver a ser silvestres, por ejemplo, ¿y hay ejemplos de eso? Claro, claro, yo creo que hay varios ejemplos que podemos mencionar en el caso de caballos en el norte del continente, en el caso de los perros ferales. O sea, hay que tomar en cuenta que un animal doméstico que retorna a lo silvestre, pues no va a retornar diciendo llévenme al lugar donde nacieron mis ancestros. Va a regresar al lugar donde tiene oportunidad de existir nuevamente en condición feral, que ese sería el primer nivel. Si los caballos desaparecieron del continente hace 9.000, 8.000 años y hace 300, 400 volvieron a ocupar espacios silvestres porque fueron abandonados o dejados libres por los humanos, pues es otro cuento. El caso es que en el ambiente del norte de Norteamérica, en todas esas vastas llanuras, planicies, pues era un ambiente muy ad hoc con su biología y no por nada pues ahí volvieron a reproducirse y volvieron a mantenerse en buenas condiciones todavía hasta el presente. En el caso de los perros, con esta enorme flexibilidad que tienen, pues si los dejas libres, el perro puede vivir por sí solo durante mucho tiempo y si se forman grupos, pues semejan grupos de lobos con toda la estructura social, con todo un esquema de vida de sobrevivencia, que tienen cara de perro, pues sí, porque estamos hablando de un evento que tiene muy poco de haberse ocurrido, ¿no? Bueno, o sea, que ha ocurrido varias veces, pero estamos hablando de años, en términos de años. Pero si ocurriera que el hombre dejara de existir o deshabitara una gran zona, que a lo mejor ahora sí se hace realidad, que quedara un enorme espacio libre sin presencia humana y quedaran ahí perros dejados a su suerte, a lo mejor en un par de miles de años sus descendientes volverían a la condición de lobo, porque genéticamente lobo y perro son absolutamente lo mismo. Entonces, lo único que diferencia a unos de otros es el hombre. El perro es un lobo adaptado al ámbito humano. Le quitas el ámbito humano y lo que queda es un lobo. Y volverá a ser lobo si está viviendo en un ambiente silvestre. Muy bien, doctor. Bueno, hay más preguntas. El tiempo nos permite hacer dos más que están formulándose en este momento. Jenny Ramírez pregunta, es interesante saber la interacción del hombre con animales de uso. ¿Cómo conservar el guajolote y el lugar donde hay mayor cantidad? Esa es una pregunta. Y posteriormente hay otra donde dice, pregunta si el tamaño del guajolote antiguo coincide con el tamaño actual. Bueno, de la primera, pues yo creo que lo que nos corresponde es aprender un poco más sobre lo que es el guajolote como animal, como especie, y también un poco lo que significa su cuidado, su manejo. Digo, no creo que habría mucha gente que en un momento dado querría hacerse criador de guajolotes, pero el conocer un poco acerca de lo que significa su manejo, su forma de poder utilizarlo, pues eso no es algo que nos deba de parecer tan ajeno, tan extraño como para no poder en un momento dado leer un poco al respecto.
En este libro de Huaxolotl, ahí hay un capítulo que habla acerca de lo que es su crianza al modo tradicional en comunidades de aquí del centro de México, Tlaxcala, aprovechando que uno de los autores es oriundo de esa tierra y que él conoció todos esos esquemas tradicionales de manejo. Entonces, el saber cómo es que se tendría que hacer para poder tener guajolotes y cuidarlos bien, pues vale conocerlo. De repente uno se encuentra algunas casas en las ciudades, donde en algún patio o en la azotea tienen guajolotes y dice uno, ¿y qué están haciendo aquí? Bueno, pues si a la gente le llama la atención y los quiere manejar de esa manera, pues, ¿por qué no? Pues, no es algo imposible. Entonces, si alguien tiene interés en conocer más de esto, pues yo digo, la información ahí está. Simplemente hay que tomarla, ¿no? Hay que aprovecharla. Y la segunda pregunta, no recuerdo qué refería. Que si el tamaño del guajolote antiguo, el que es el mismo que el del actual. Todos los guajolotes arqueozoológicos que conocemos hasta el presente entran dentro de los estándares que para aquí México llamaríamos los guajolotes de traspacho, los guajolotes de los patios de las casitas en el campo, o sea, animales justo como los ubicamos, justo como los vemos en un esquema de crianza tradicional doméstico, o sea, doméstico de casas, de familias, ¿sí? La diferencia importante, relevante en cuestiones de tamaños, dimensiones, proporciones, se da entre las granjas avícolas, las que ya son granjas avícolas, granjas de producción y lo demás, porque en estos sistemas de producción ahí sí se realizan programas para seleccionar animales más grandes, más pesados, alimentados de una manera artificial para dar lugar a organismos muy grandes que pesen mucho y como se encuentran muchas veces hacinados en espacios pequeños donde no casi que parece que fueran animales que viajan en el metro, entonces pues ahí no tienen forma de que todas esas calorías que se juntan por la alimentación se consuman en algo, entonces lo único que llevan es a individuos más grandes, más gordos, como si fueran cerdos, pero con alas, y todo lo que son proporciones de huesos, de la quilla, de las patas, demás, sí varían mucho, pero digamos que entonces el punto crítico es la condición silvestre, que por sus propias necesidades tiene pues sus características muy, ahora sí que muy de ellos para la sobrevivencia, la vida diaria, todo lo que es el esquema de domesticación, pero en ámbitos de familias, en ámbitos domésticos, de casas, y lo que ya es el esquema del guajolote en fábricas, en esquemas ya de producción industrial. Muchas gracias, doctor Raúl Valadez, por esta muy interesante conferencia. Sin duda ha sido de mucho interés para los que hoy están acompañándonos en este evento. Les damos las gracias a todos los que se han conectado con nosotros y de nueva cuenta les comunicamos que este seminario forma parte de un proyecto PAPIME, del cual vamos a tener apoyo para la publicación de un libro donde estén la mayor parte de las conferencias en las cuales se han presentado y que oportunamente les daremos a conocer para que ustedes lo puedan adquirir vía electrónica, gratuitamente desde luego, lo puedan consultar. Les damos las gracias y reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Raúl, que siempre nos ha acompañado y que, bueno, pues la parte que él aborda, desde luego, es muy interesante en el uso de recursos de fauna silvestres en el pasado, en el México antiguo y hoy en presente. Muchas gracias y los invitamos a la próxima conferencia que se titula Aprovechamiento de los cocodrilos en México por la maestra en Ciencias
Paola Mosic, que estará con nosotros el próximo miércoles 11 de noviembre. Si no hay más, nos despedimos y los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos. Bueno.